Ok, entonces ya arrancamos en este instante la grabación de la clase. Julio Eduardo Rojas. Presente. Profe, buenos días, yo acabo de llegar, Sebastián Flores. Ok, ya regálame un segundito, ya me dicen. Jacqueline Romaña. Presente, profe. Ok, ¿tú también te saliste ayer? Al final. Michelle Daniela Ortega. Presente, profe. Ok. Y Lady Johanna Barreto. Presente, profe. Ok, Yo estaba al final. gracias. Entonces, ¿quién llegó ahorita? A ver, por favor, ¿quién llegó? ¿Quién acaba de llegar? Yo, profe Sebastián Flores de Ingeniería Industrial. Ok, Flores Díaz, Johan Sebastián. Muy bien. Presente, profe. Ok, gracias. Buen día, profe. ¿Quién más Buenos llegó? días, profe. Buenos días. ¿Quién más llegó? Andresito ¿Dónde está Andresito? ¿Andresito qué? Díaz. Díaz Avellaneda Juan Andrés. Sí, señor. Su señoría no apareció ayer. ¿Qué pasó? No, profe, estaba ocupado. Qué pena. Iba ocupándose y no atiende a clase, pilas. Profe Jason Sierra. Ok, Sierra Chaparro Jason Ferney. También ayer otro que Sí. se nos escapó ayer. Profe, es que estaba como yo estaba ahí, estaba trabajando, entonces pues me tocaba poner cuidaditos de a poquitos. Pero lo llamé las dos veces y no dijo sí, o sea, ni a la, Estaba conectado, pero ni pero a no la, estaba poniendo tiempo atención, profe. Por ni eso a le la digo, me entrada ni a tocaba. la salida, pilas. Sí, Tiene profe, que qué estar pena. pendiente. No, tiene que estar pendiente, tranquilo, pero pendiente, juicioso. Bueno, ¿quién más llegó? ¿Nadie más? Buenos días, Jorge Jaimes. Buenos días. Jorge Jaimes Comunicación Social. Comunicación Social, ok. Ayer estuviste en clase, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno, perfecto, sí. Listo. ¿Quién más faltó? ¿Quién más falta? María Paula Herrera, ¿qué pasó? ¿No está? Bueno. Si llega, pues nos avisan. Bueno, muchachos, ahorita estamos, como ya les comentaba ayer, vamos a entrar a una visita ahorita de los famosos pares que están haciendo la visita a la universidad. Entonces voy a ingresar ahorita al otro chat, pues a la otra sala de reuniones. Pero mientras tanto, 2 minuticos rápido les voy a comentar. ¿Están viendo la plataforma, cierto? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces la plataforma rápidamente y los que también ya llegaron, la propuesta precisamente del pensum es el siguiente. O sea, vamos a ver conceptos de economía en general, ¿cierto? Aquí está el contenido programático, pero ese es el contenido programático tradicional, pero yo siempre hago unas modificaciones, pero por el bien de ustedes, en el pensum, pues para darles cosas más actualizadas, y está plasmado es aquí, en esta plataforma. Entonces, tenemos ahí para que lo revisen, el perfil docente, está el parcelador docente que ya lo vamos a organizar, protocolo de clases virtuales para ustedes. Aquí está la primera, que esto es en Word, es un conceptos de economía para que lo vayan revisando. Y está la presentación que arrancamos ayer. ¿Ok? Esta es la presentación. Está el primer video, este es el video sobre lo que ya hablan de que es la mejor definición de economía, me pareció bueno. Y la segunda, el tema rápidamente es mapa conceptual de economía.
Mapa conceptual, o sea, qué es la economía. Aquí está un videito de Educatina, que es bueno. Y este es el que quiero que analicen y que lean y que vean este fin de semana, hoy, desde hoy, vayan arrancando a verlo. Entonces, hay que hacer resumen y la idea es que hagamos un mapa, ojo con lo que les estoy diciendo, un mapa mental, o si quieren mapa conceptual también, sobre la base de los conceptos que saquen de aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, qué es crédito, son transacciones, qué es precio, qué son las cantidades de mercado, son los mercados. De aquí salen cualquier cantidad de cosas. Hablan de productividad, hablan de desarrollo, hablan de políticas económicas, hablan de políticas monetarias, hablan de los agentes económicos, hablan de muchísimas cosas, pero sobre todo hablan de cómo se mueve la economía en toda la parte, en todo el mundo. Esto es muy general, pero es muy importante tratar de entenderlo. ¿Ok? Entonces, aquí está cómo se mueve la economía y la idea es que pues podamos analizarlo en estos, digamos, el día de hoy sobre todo, porque yo voy a entrar a la otra reunión. No quería dejarlos ahí, pero pues tengo que salir a la otra reunión también. Bueno, pero va rápidamente ya para pasarme a esa reunión. Dice, el tema 3 es este, entonces eso es lo que vamos a revisar hoy. El tema 4 es el flujo circular del ingreso. El tema 5, los sistemas económicos. Tema 6, la clasificación de los bienes y los tipos de mercado. El tema 7, pues sería el parcial, el primer parcial. Hemos hablado que es un parcial del 30%. Primer parcial. Después, tema 8, factores de producción, división y especialización del trabajo. Tema 9, la revolución industrial, muy importante, sobre todo la cuarta revolución industrial. ¿Alguien ya sabe cuál es la cuarta revolución industrial? ¿Sí? ¿La ¿Las tecnología? tecnologías o algo? De las últimas tecnologías, exacto, las últimas tecnologías, sobre todo de la inteligencia artificial. A raíz de la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial, se puede decir que es la nueva electricidad que está liderando toda la nueva revolución. La inteligencia artificial, la robotización, la automatización inteligente, es decir, el machine learning. Hay toda una serie de tecnologías nuevas, ¿cierto? Que están impulsando muchísimo esta revolución y es bien interesante. Pero, bueno, no hay peros. Entonces es bien interesante eso. Pues yo quisiera que lo viéramos todo y cada una de estas cosas obviamente son económicas, pero pues hay que tener una óptica global, ¿no? Sectores económicos productivos, análisis económico del fin del petróleo, los principios de la economía de Mankiw, modelos económicos, estados, economía de estado, economía de mercado, economía mixta, diferentes tipos actuales de economía. Viene el segundo parcial en la clase 15, más o menos. Y tema 16, tenemos la economía de producción lineal versus la economía circular. Es bien interesante también eso. Economía de colores, otra clasificación económica. Productividad y competitividad, crecimiento económico versus desarrollo económico y el examen final. Entonces, esta es la propuesta para que estemos trabajando. Yo voy a ir colocando los videos claves que veo que son importantes y aquí está este video. Ok, para que vayan por favor. Estamos aquí en la plataforma, ¿no? ¿Cómo funciona la máquina de la economía en 30 minutos? Entonces, voy a dejárselos ahí, por favor. Voy a ir a la otra reunión y
Ya volvemos, ¿vale? La economía funciona como una simple máquina. Sin embargo, muchos no la entienden o no concuerdan en cómo funciona. Y eso ha llevado a mucho sufrimiento económico humano. Siento una profunda obligación de compartir mi plantilla económica, sencilla pero práctica. Aunque no es convencional, me ayudó a predecir y eludir la crisis financiera mundial. Y me sirve bien ya hace más de 30 años. Comencemos. Aunque la economía puede parecer compleja, funciona en forma simple y mecánica. Consta de unas pocas piezas simples y muchas transacciones simples que se repiten una y otra vez innumerables veces. Estas transacciones son impulsadas más que nada por la naturaleza humana y crean tres fuerzas principales que mueven la economía. 1. Incremento de la productividad. 2. El ciclo de deudas a corto plazo. 3. El ciclo de deudas a largo plazo. Veremos estas tres fuerzas y cómo al superponerlas una a la otra, creamos una buena plantilla para seguir los movimientos económicos y comprender qué está ocurriendo. Comencemos por la parte más simple de la economía. Transacciones. Una economía es simplemente la suma de las transacciones que la componen. Y una transacción es algo muy sencillo. Todo el tiempo hacemos transacciones. Cada vez que compramos algo, creamos una transacción. Cada transacción consiste en un comprador que canjea dinero o crédito a un vendedor por mercancías, servicios o activos financieros. El crédito se gasta como el dinero, de modo que sumando el dinero gastado al crédito gastado, sabemos el gasto total. El gasto total impulsa la economía. Si dividimos la suma gastada por la cantidad vendida, obtenemos el precio. Y eso es todo. Esto es una transacción. Es el pilar de la máquina de la economía. Los ciclos y fuerzas de una economía son impulsados por transacciones. Así que si entendemos las transacciones, entendemos toda la economía. Un mercado consta de todos los compradores y todos los vendedores que realizan transacciones con lo mismo. Por ejemplo, hay un mercado del trigo, un mercado de coches, un mercado de valores y mercados para millones de cosas. Una economía consta de todas las transacciones en todos sus mercados. Si sumamos el total de gastos y la cantidad total vendida en todos los mercados, tenemos todo lo que necesitamos saber para entender la economía. Es así de simple. Las personas, empresas, bancos y gobiernos, todos participan en transacciones como describí anteriormente. Canjean dinero y crédito por mercancías, servicios y activos financieros. El mayor comprador y vendedor es el gobierno, compuesto por dos partes importantes. Un gobierno central que recauda impuestos y gasta dinero, y un banco central, que es diferente de otros compradores y vendedores porque controla la cantidad de dinero y de crédito en la economía. Lo hace influyendo en las tasas de interés e imprimiendo dinero nuevo. Por estas razones, como veremos, el Banco Central es un actor importante en el flujo del crédito. Ahora pongamos atención en el crédito. El crédito es la parte más importante de la economía y probablemente la menos comprendida. Es la parte más importante porque es la mayor y la más volátil. Así como compradores y vendedores van al mercado a hacer transacciones, también los prestadores y los prestatarios. Los prestadores suelen querer convertir su dinero en más dinero. Y los prestatarios suelen querer comprar algo que no pueden pagar, como una casa o un coche, o quieren invertir en algo como iniciar una empresa. El crédito puede ayudar tanto a prestadores como a prestatarios a obtener lo que desean. Los prestatarios prometen devolver la suma prestada llamada el capital, más una suma adicional llamada interés. Cuando las tasas de interés son altas, se toman menos préstamos porque son caros. Cuando las tasas de interés son bajas, se toman más préstamos porque son más baratos. Cuando los prestatarios prometen devolver el préstamo y los prestadores les creen, se crea el crédito. Dos personas cualesquiera pueden acordar el crear crédito de la nada. Esto parece bastante sencillo, pero el crédito es escurridizo porque tiene nombres diferentes. Una vez generado el crédito, se convierte de inmediato en deuda.
La deuda es un activo para el prestador y un pasivo para el prestatario. En el futuro, cuando el prestatario devuelva el préstamo con intereses, activo y pasivo desaparecerán y la transacción queda saldada. Entonces, ¿por qué es el crédito tan importante? Porque cuando un prestatario obtiene crédito, puede aumentar sus gastos. Y hay que recordar, el gasto impulsa la economía. Eso es porque el gasto de una persona es el ingreso de otra persona. Pensemos que cada dólar que gastamos, alguien lo gana. Y cada dólar que ganamos fue gastado por alguien. Así que cuando gastamos más, alguien gana más. Cuando los ingresos de alguien aumentan, los prestadores están más dispuestos a prestarle dinero porque ahora es más digno de crédito. Un prestatario digno de crédito tiene dos cosas: la capacidad de devolver el préstamo y un aval. Tener ingresos altos comparados con la deuda le permite devolver dinero. En caso de no poder hacerlo, tiene activos valiosos como aval que pueden venderse. Esto hace que los prestadores se sientan cómodos al prestarle dinero. Así, mayores ingresos permiten tomar más préstamos, que a su vez permiten mayores gastos. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, esto lleva a más préstamos y así sucesivamente. Esta conducta se realimenta y conduce al crecimiento económico. Y por eso tenemos ciclos. En una transacción hay que dar algo para obtener algo. Y cuánto obtenemos depende de cuánto producimos. Con el tiempo aprendemos y esos conocimientos acumulados elevan los niveles de vida. A esto lo llamamos crecimiento de la productividad. Quienes son creativos y trabajan duro aumentan su productividad y sus niveles de vida con mayor rapidez que aquellos complacientes y perezosos. Aunque no necesariamente a corto plazo. La productividad cuenta más a largo plazo. El crédito a corto plazo. Esto es porque el crecimiento de la productividad no fluctúa mucho, así que no es un propulsor importante de los vaivenes económicos. La deuda sí lo es, porque al adquirirla nos permite consumir más de lo que producimos, y nos obliga a consumir menos de lo que producimos cuando la reintegramos. Los vaivenes de la deuda siguen dos grandes ciclos. Uno de entre 5 a 8 años, y el otro de entre 75 a 100 años aproximadamente. Aunque la mayoría de la gente siente los vaivenes, habitualmente no los ve como ciclos porque los ve demasiado de cerca, día a día, semana a semana. En este capítulo daremos un paso atrás para ver estas tres grandes fuerzas y cómo interactúan para crear nuestras experiencias. Vimos que los vaivenes alrededor de la línea no surgen de cuánta innovación o trabajo arduo hay, sino sobre todo de cuánto crédito hay. Imaginemos por un momento una economía sin crédito. En esta economía solo puedo aumentar mis gastos si aumento mis ingresos, lo cual me exige ser más productivo y trabajar más. Una productividad mayor es el único camino hacia el crecimiento. Como mis gastos son los ingresos de otra persona, la economía crece cada vez que yo u otro cualquiera es más productivo. Si seguimos las transacciones y las mostramos, vemos una progresión como la línea de crecimiento de la productividad. Pero como tomamos préstamos, tenemos ciclos. Esto no surge de ninguna ley o reglamento, sino de la naturaleza humana y de cómo funciona el crédito. Pensemos en tomar préstamos como estirar los gastos hacia adelante. Para comprar algo que no podemos permitirnos, hay que gastar más de lo que se gana. Para ello, debemos tomar prestado de nuestro propio futuro. Así, creamos un tiempo en el futuro en el que deberemos gastar menos de lo que ganamos para poder devolverlo. Muy rápidamente se asemeja a un ciclo. En esencia, cada préstamo que tomamos crea un ciclo. Esto es tan cierto para un individuo como para la economía. Por eso es tan importante entender el crédito, porque pone en marcha una serie de acontecimientos futuros, mecánicos y predecibles. Esto diferencia al crédito del dinero. El dinero es aquello con que saldamos transacciones. Cuando compramos una cerveza con efectivo, la transacción queda saldada de inmediato. En cambio, si la compramos con crédito, es como abrir una cuenta en el bar. Prometemos pagar en el futuro. Y junto al barman, creamos un activo y un pasivo. Acabamos de crear crédito de la nada. Solo más tarde, al pagar la cuenta del bar, desaparecen el activo y el pasivo. La deuda se esfuma y la transacción está saldada.
En realidad, lo que la mayoría llama dinero es de hecho crédito. El total de crédito en Estados Unidos es de unos 50 millones de dólares. Y el total del dinero circulante es de apenas unos 3 millones de millones. Recordemos, en una economía sin crédito, la única forma de gastar más es producir más. Pero en una economía con crédito, también podemos gastar más pidiendo préstamos. Como resultado, en una economía con crédito el gasto es mayor, permitiendo a los ingresos subir más rápido que la productividad a corto plazo, pero no a largo plazo. Ahora bien, no me malinterpreten. El crédito no es necesariamente algo malo que solo causa ciclos. Es malo cuando financia un exceso de consumo que no puede reembolsarse. Sin embargo, es bueno cuando asigna recursos con eficacia y produce ingresos que nos permiten devolver la deuda. Por ejemplo, si tomamos un préstamo para comprar una televisión grande, el aparato no genera ingresos para que devolvamos lo prestado. Pero si tomamos un préstamo para comprar un tractor, y así poder cosechar mayores cultivos y ganar más dinero, podremos devolver lo prestado y mejorar nuestro nivel de vida. En una economía con crédito, podemos seguir las transacciones y ver cómo el crédito genera crecimiento. Veamos un ejemplo. Imaginemos que ganamos $100.000 anuales y no tenemos deuda alguna. Entonces, si nos prestan $10.000, supongamos que en una tarjeta de crédito podríamos gastar $110.000, aunque en realidad solo ganamos 100.000. Como mis gastos son los ingresos de otro, alguien está ganando $110.000. La persona que está ganando $110.000 sin tener deuda alguna puede tomar prestados $11.000 y así gastar $121.000, aunque en realidad solo ganó 110.000. Sus gastos son los ingresos de otro, y siguiendo las transacciones podemos comenzar a ver cómo este proceso sigue una pauta que se refuerza a sí misma. Pero recordemos, tomar préstamos crea ciclos, y si el ciclo sube, en algún momento deberá bajar. Esto nos lleva al ciclo de deuda a corto plazo. Cuando aumenta la actividad económica vemos una expansión. La primera fase del ciclo de deudas a corto plazo. El gasto sigue creciendo y los precios comienzan a subir. Esto ocurre porque el mayor gasto es alimentado por el crédito, que puede crearse instantáneamente de la nada. Cuando el gasto y el ingreso aumentan más rápido que la producción de bienes, los precios suben. La subida de precios se llama inflación. El Banco Central no desea demasiada inflación porque causa problemas. Al ver que los precios suben, el banco sube las tasas de interés. Con tasas de interés más altas, menos personas pueden permitirse tomar préstamos y el coste de las deudas existentes sube. Por ejemplo, suben los pagos mensuales de nuestras tarjetas de crédito. Como la gente toma menos prestado y tiene que pagar más por sus deudas, tienen menos dinero disponible para gastar y el gasto se ralentiza. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, los ingresos bajan y así sucesivamente. Cuando la gente gasta menos, los precios bajan. Eso se llama deflación. La actividad económica disminuye y tenemos una recesión. Si la recesión se torna demasiado grave y la inflación ya no es un problema, el Banco Central bajará las tasas de interés para que todo vuelva a remontar. Con tasas de interés bajas, los reintegros de las deudas se reducen, se toma más prestado y se gasta más, y vemos otra expansión. Como vemos, la economía funciona como una máquina. En el ciclo de deuda a corto plazo, el gasto se restringe solo por la voluntad de prestadores y prestatarios de dar y recibir crédito. Cuando el crédito se obtiene con facilidad, hay expansión económica. Cuando no se obtiene fácilmente, hay una recesión. Y atención, este ciclo es controlado en primer lugar por el Banco Central. El ciclo de deuda de corto plazo suele durar de 5 a 8 años y se repite una y otra vez durante décadas. Pero notarán que la parte inferior y la superior de cada ciclo terminan con mayor crecimiento que el ciclo anterior y con más deuda. ¿Por qué? Porque la gente lo empuja. Se inclina más a tomar préstamos y gastar que a pagar deudas. Es la naturaleza humana. Por eso mismo, a la larga, las deudas crecen más rápido que los ingresos, creando el ciclo de deudas a largo plazo. Aunque la gente está más endeudada, los prestadores dan crédito con mayor facilidad. ¿Por qué?
Porque todos consideran que las cosas van muy bien. La gente piensa solo en los acontecimientos recientes. ¿Y qué fue lo que ocurrió recientemente? Los ingresos subieron. Los valores de los activos suben. El mercado bursátil ruge. Es un boom. Conviene comprar mercancías, servicios y activos financieros con dinero prestado. Cuando la gente hace mucho de eso, le llamamos una burbuja. De modo que aunque las deudas hayan ido creciendo, los ingresos han crecido casi tan rápido como para compensarlas. A la relación entre deuda e ingresos la llamaré carga de la deuda. Mientras los ingresos sigan subiendo, la carga de la deuda se mantiene manejable. Simultáneamente, los valores de los activos suben vertiginosos. La gente toma préstamos gigantescos para comprar activos para inversión y hace que su precio suba aún más. La gente se siente rica. De modo que hasta con muchísima deuda acumulada, los ingresos y los activos en alza ayudan a los prestatarios a mantenerse dignos de crédito por mucho tiempo. Obviamente es algo que no puede continuar para siempre. Y no ocurre. Con las décadas, la carga de la deuda aumenta lentamente y crea reembolsos crecientes. Cuando estos reembolsos comienzan a crecer más rápido que los ingresos, obligan a la gente a recortar sus gastos. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, los ingresos comienzan a bajar, lo que convierte a la gente en menos digna de crédito y reduce los préstamos tomados. Los pagos para saldar deudas continúan subiendo, haciendo que los gastos caigan más aún, y el ciclo se invierta. Este es el cenit de la deuda a largo plazo. Las cargas de la deuda se han vuelto demasiado grandes. En Estados Unidos, Europa y buena parte del mundo, esto ocurrió en 2008. Ocurrió por la misma razón que en Japón en 1989 y en Estados Unidos en 1929. La economía comienza ahora a desapalancarse. En esta fase, la gente reduce el gasto, el ingreso baja, el crédito desaparece, los activos caen, los bancos sufren, las bolsas se desmoronan, las tensiones sociales aumentan y todo comienza a realimentarse en el sentido opuesto. A medida que caen los ingresos y suben los pagos por deudas, los prestatarios quedan restringidos. Ya sin derecho a crédito, sus créditos se agotan y ya no pueden tomar suficiente dinero prestado para saldar sus deudas. Desesperados, los prestatarios se ven obligados a vender activos. La fiebre de ventas inunda el mercado. Aquí es donde colapsa la bolsa. El mercado inmobiliario se hunde y a los bancos se les complican las cosas. Cuando los activos bajan de precio, bajan los valores de los avales de los prestatarios. Esto hace que los prestatarios merezcan aún menos crédito. La gente se siente pobre. El crédito desaparece rápidamente. Menos gasto, menos ingreso, menos riqueza, menos crédito, menos préstamos tomados y así sucesivamente. Es un círculo vicioso. Se asemeja a una recesión, pero la diferencia aquí es que no se pueden bajar las tasas de interés para salvar la situación. En una recesión, la baja de tasas estimula la toma de préstamos. Pero en un desapalancamiento, bajar las tasas no sirve, pues las tasas de interés ya están bajas y llegan pronto al 0%. Así que se acaba el estímulo. Las tasas de interés en Estados Unidos llegaron al 0% durante el desapalancamiento de la década de 1930 y nuevamente en 2008. La diferencia entre una recesión y un desapalancamiento es que en este, la carga de la deuda sobre los prestatarios creció demasiado y no pudo aliviarse bajando las tasas de interés. Los prestadores comprenden que deudas tan excesivas no pueden ser devueltas totalmente. Los prestatarios perdieron su capacidad de pagar y sus avales perdieron valor. Se sienten paralizados por la deuda y ya no quieren más. Los prestadores dejan de prestar. Los prestatarios dejan de tomar prestado. Pensemos en la economía como indigna de crédito, como una persona. ¿Qué hacer entonces con el desapalancamiento? El problema es que las cargas de las deudas son muy altas y deben bajar. Hay 4 formas en que esto puede ocurrir. 1. Personas, empresas y gobiernos recortan sus gastos. 2. Se reducen las deudas mediante moratorias y reestructuras. 3. La riqueza se redistribuye de los que tienen a los que no tienen. 4. El Banco Central imprime dinero nuevo. Estas 4 formas ocurrieron en cada desapalancamiento de la historia moderna.
Es habitual recortar primero los gastos. Como vimos, personas, empresas, bancos y hasta gobiernos se ajustan el cinturón y recortan gastos para poder pagar sus deudas. Esto se llama con frecuencia austeridad. Cuando los prestatarios dejan de contraer nuevas deudas y comienzan a pagar las deudas viejas, puede esperarse que la carga de la deuda baje. Pero ocurre lo contrario. Como se recorta el gasto, y el gasto de una persona es el ingreso de otra, esto hace que los ingresos caigan más rápido de lo que se saldan las deudas, y así la carga de la deuda de hecho empeora. Como vimos, este recorte del gasto es deflacionario y doloroso. Las empresas están forzadas a reducir costes, lo que significa menos empleos y mayor paro. Esto lleva a la etapa siguiente. Deben reducirse las deudas. Muchos no pueden pagar sus préstamos y las deudas del prestatario son el activo del prestador. Cuando los prestatarios no pagan al banco, la gente teme que el banco no pueda pagarle lo suyo y corre a retirar su dinero del banco. Los bancos quedan restringidos y la gente, las empresas y los bancos dejan de pagar sus deudas. Esta grave contracción económica es una depresión. Buena parte de una depresión consiste en descubrir que lo que suponíamos era nuestra riqueza no está. Volvamos al bar. Cuando compramos una caña a cuenta, prometimos pagarle al dueño del bar. Nuestra promesa se convirtió en un activo del barman. Si no cumplimos la promesa, no le pagamos y entramos en moratoria de nuestra cuenta de bar. Entonces, este activo que tenía, de hecho, no vale nada. En esencia, ha desaparecido. Muchos prestadores no quieren ver su patrimonio desaparecer y acuerdan reestructurar la deuda. Esto significa que los prestadores recibirán un reembolso menor o que cobrarán en un lapso mayor o con un interés menor al acordado inicialmente. De esta manera, se incumple un contrato a pesar de que se reduce la deuda. Los prestadores prefieren así un poco de algo antes que el total de la nada. Pese a que desaparece deuda, su reestructuración hace que los valores de ingresos y activos desaparezcan más rápido, con lo cual la carga de la deuda continúa empeorando. Como recortar gastos, reducir la deuda también es doloroso y deflacionario. Todo esto afecta al gobierno central porque menores ingresos y menos empleo significan que el gobierno recauda menos impuestos. Al mismo tiempo, necesita aumentar su gasto por el aumento del paro. Muchos de los parados tienen ahorros inadecuados y necesitan apoyo financiero del gobierno. Además, los gobiernos crean planes de incentivos y aumentan sus gastos para compensar la baja de la economía. Los déficits presupuestarios gubernamentales crecen explosivamente durante un desapalancamiento porque gastan más de lo recaudado por impuestos. Eso es lo que está ocurriendo cuando oímos sobre el déficit en los noticiarios. Para financiar los déficits, los gobiernos deben subir los impuestos o tomar dinero prestado. Pero con ingresos en caída y tantos en paro, ¿de quién vendrá el dinero? De los ricos. Ya que los gobiernos necesitan más dinero y la riqueza está muy concentrada en manos de un pequeño porcentaje de la gente, es natural que los gobiernos cobren más impuestos a los acaudalados, lo cual facilita una redistribución de la riqueza en la economía de los que tienen hacia los que no tienen. Los que no tienen y sufren comienzan a sentir resentimiento hacia los ricos que tienen. Los que tienen, sufriendo la economía débil, los precios de los activos en baja y los impuestos en alza, comienzan a sentir resentimiento hacia los que no tienen. Si la depresión continúa, puede alterarse el orden social. No solo subirán las tensiones internas en los países, sino que también entre países, sobre todo entre deudores y acreedores. Esta situación puede llevar a un cambio político que a veces puede ser extremo. En la década de 1930, esto condujo a Hitler al poder, a la guerra en Europa y a la depresión en Estados Unidos. La presión para que se haga algo que ponga fin a la depresión aumenta. Recordemos, lo que la mayoría consideraba dinero era en realidad crédito. Así, cuando el crédito desaparece, la gente no tiene suficiente dinero. La gente está desesperada por dinero. ¿Recuerdan quién puede imprimirlo? El Banco Central. Tras haber bajado ya sus tasas de interés a casi cero, está obligado a imprimir dinero. A diferencia del recorte de gastos, la reducción de la deuda y la redistribución de riquezas, la impresión de dinero es inflacionaria y estimulante. Inevitablemente, el Banco Central imprime dinero nuevo de la nada
que usa para comprar activos financieros y bonos del gobierno. Ocurrió en Estados Unidos durante la Gran Depresión y nuevamente en 2008, cuando su Banco Central, la Reserva Federal, imprimió más de 2 millones de dólares. Otros bancos centrales del mundo que podían también imprimieron mucho dinero. Comprar activos financieros con este dinero ayuda a elevar los precios de los activos, volviendo a la gente más digna de crédito. Pero esto ayuda solo a los que tienen activos financieros. Y es que el Banco Central puede imprimir dinero, pero solo puede comprar activos financieros. El Gobierno Central, por su parte, puede comprar bienes y servicios y pasar dinero a la gente, pero no puede imprimir dinero. Así que para estimular la economía, los dos deben cooperar. Comprando bonos del gobierno, el Banco Central en esencia presta dinero al gobierno, permitiéndole mantener un déficit y aumentar el gasto en bienes y servicios mediante sus programas de incentivos y de seguros de paro. Esto aumenta los ingresos de la gente, así como la deuda del gobierno. Sin embargo, reducirá la carga total de la deuda en la economía. Este es un momento de gran riesgo. Quienes formulan las políticas deben equilibrar las 4 formas en que se reduce la carga de la deuda. Las formas deflacionarias deben equilibrar a las inflacionarias para mantener la estabilidad. Si se equilibran correctamente, puede producirse un desapalancamiento hermoso. Y es que un desapalancamiento puede ser feo o hermoso. ¿Cómo puede ser hermoso? Aunque un desapalancamiento es una situación difícil, manejar óptimamente una situación difícil es algo hermoso. Mucho más bello que los excesos desequilibrados y alimentados con deuda de la fase de apalancamiento. En un desapalancamiento hermoso, las deudas disminuyen respecto de los ingresos. El crecimiento económico real es positivo y la inflación no es un problema. Se obtiene con el equilibrio correcto. El equilibrio correcto exige cierta mezcla de recorte de gastos, reducción de la deuda, transferencia de riquezas e impresión de dinero para mantener la estabilidad económica y social. La gente pregunta si la impresión de dinero causará inflación. No, si compensa el crédito que cae. Recordemos, el gasto es lo que importa. $1 de gastos pagado con dinero afecta a los precios igual que $1 de gastos pagado con crédito. Imprimiendo dinero, el Banco Central puede compensar la desaparición de crédito con un aumento de la cantidad de dinero. Para cambiar esta situación, el Banco Central necesita no solo fomentar el crecimiento de los ingresos, sino lograr que la tasa de crecimiento del ingreso supere la tasa de interés sobre la deuda acumulada. ¿Qué quiero decir con ello? En esencia, los ingresos deben crecer más rápido que las deudas. Por ejemplo, supongamos que un país en desapalancamiento tiene una relación deuda-ingreso del 100%. Esto significa que su deuda total es igual a los ingresos del país entero en un año. Pensemos ahora en la tasa de interés sobre esa deuda. Digamos que del 2%. Si la deuda crece al 2% por esa tasa de interés y el ingreso crece solo al 1%, jamás se reducirá la carga de la deuda. Se necesita imprimir suficiente dinero para que la tasa de crecimiento del ingreso supere a la tasa de interés. No obstante, es fácil abusar de la impresión de dinero por ser tan fácil y porque la gente la prefiere a las alternativas. La clave es evitar imprimir demasiado dinero y provocar una inflación inaceptablemente alta, como hizo Alemania en el desapalancamiento de la década de 1920. Si los responsables logran el equilibrio correcto, un desapalancamiento no es tan dramático. El crecimiento es lento, pero las cargas de la deuda bajan. Así es un desapalancamiento hermoso. Con los ingresos en alza, los prestatarios comienzan a parecer más dignos de crédito. Y cuando esto ocurre, los prestadores vuelven a prestar. Las cargas de las deudas comienzan por fin a bajar. Al poder tomar préstamos, la gente puede gastar más. La economía comienza ahora a crecer nuevamente hacia la fase de reflación del ciclo de deudas a largo plazo. Aunque el desapalancamiento puede ser horrible si se maneja mal, cuando se maneja adecuadamente, solucionará el problema. Lleva unos 10 años o más el que las cargas bajen y la actividad económica retorne a la normalidad. Y de ahí la expresión década perdida. En conclusión, por supuesto, la economía es un poco más compleja de lo que esta plantilla sugiere.
Pero superponiendo el ciclo de deuda a corto plazo al de deuda a largo plazo y a ambos encima de la línea de crecimiento de la productividad, obtenemos un modelo razonable para ver dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde es probable que vayamos. En resumen, hay 3 reglas prácticas que me gustaría que les quedaran de esta charla. La primera, que la deuda no crezca más rápido que los ingresos, porque las cargas de la deuda terminarán aplastándonos. La segunda, que los ingresos no crezcan más rápido que la productividad, porque eso nos hará no competitivos. Y la tercera, hacer todo lo posible para aumentar la productividad, pues a largo plazo es lo que más importa. Son consejos sencillos para todos, incluidos los responsables de políticas. Sorprendentemente, la mayoría de la gente, y también de los responsables de políticas, no presta atención suficiente a esto. Esta plantilla ha funcionado en mi caso, y espero que funcione en el vuestro. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿cómo van? Bien, profe. Bien, profe. Ok. Everything in life is a negotiation. When you cross the street is a negotiation. En este vídeo conoceremos uno de los inversores más exitosos del mundo, creador del fondo de inversor Bridgewater Associates y una de las personas más ricas según los datos de Bloomberg. Él es Ray Dalio. Repasaremos su biografía y los fundamentos que le han servido para alcanzar el éxito. Además, mostraremos las inversiones que tiene en el año 2019-2020. Explicaremos sus porqués. Antes de empezar, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los siguientes vídeos. Empezamos. Ray Dalio nació en 1949 en Nueva York. Es de origen italoamericano y su padre se dedicaba a la música. Era músico de jazz y por su trabajo no pasó la mayor parte de su tiempo con Ray. Ray se crió hasta los 19 años, mayoritariamente con su madre, y él aprendió la robustez de la cual tenía su padre. Dalio no creció en una familia rica, sino más bien normal. A medida que fue haciéndose mayor, trabajó en varios oficios, desde periódicos hasta recogedor de pelotas de golf. Fue en ese momento del cual se empezó a interesar sobre las finanzas y la inversión. Un dato relevante de su personalidad es que Dalio se describe a sí mismo como persona curiosa. Y es por ello que al escuchar a la gente cómo hablaba en el campo de golf sobre dinero e inversiones, es cuando se decidió iniciarse en la bolsa de valores. La primera inversión que hizo Ray fue comprando unas acciones de Northwest Airlines por un valor total de $300, a $5 la acción. No se sabe si fue cosa del destino, pero al poco tiempo de invertir en esta empresa, consiguió triplicar su inversión debido a una fusión que tuvo esta misma empresa con otra compañía. Dalio se sintió bastante afortunado, pero lo que no sabía es que perdería todo al poco tiempo. Y esto se debió, según él, por exceso de confianza. De allí empezaron las clases de lo que se convertiría en la actualidad. En su tiempo libre, le gustaba leer reportes anuales de compañías que cotizaban en bolsa, para entender a lo que se dedicaban y si iban a ser rentables. Otro dato curioso es que a él le gustaba rodearse de gente y practicar de vez en cuando la meditación. Dalio se empezó a interesar en el mercado de commodities para comerciar en ellos. El objetivo era hacer trading o especulación con apalancamiento mediante futuros de productos como el trigo, la soja, productos agrícolas y demás.
A medida que iba cumpliendo años, se graduó en la Universidad de Long Island en el grado de finanzas. Posteriormente pasó a su buen historial a Harvard, donde hizo un MBA en la Harvard Business School. En este punto empezó a gestionar dinero de terceros, obteniendo los beneficios suficientes como para pagarse los estudios con ellos. Antes de entrar en Harvard, él trabajó en la Bolsa de Nueva York, aprendiendo más sobre la bolsa de valores y las personas implicadas en ella. Se fijó en la manera que reaccionaba la gente que estaba allí cuando salían noticias determinadas. Posteriormente trabajó en Merrill Lynch para comerciar con futuros de commodities y divisas. Luego se convirtió en director de una compañía llamada Dominic & Dominic y posteriormente, en el año 1975, crearía lo que es Bridgewater Associates, su propia gestora de inversión. Una de las lecciones que aprendió antes de iniciar su proyecto es lo siguiente. Según Dalio, dice que en la comercialización o en el trading tienes que ser defensivo y agresivo al mismo tiempo. Si no eres agresivo, no vas a hacer dinero. Y si no eres defensivo, no guardarás el dinero. Posteriormente de que dejara Dominic & Dominic y antes de crear su firma, pasó a trabajar en Shearson, una gestora de la cual Dalio se encargaba de manejar el riesgo de sus clientes a la hora de invertir en futuros. Debido a que Ray vivía en Texas, pudo conocer más a fondo el mercado de los commodities, yendo directamente a las granjas. Un dato bastante curioso es que mientras trabajó allí, tuvo una pequeña discusión con su jefe y le dio un puñetazo. Según Dalio, dice que era bastante difícil trabajar con él. Es por ello que creó su propia empresa gestora. Bridgewater Associates nació en su propio apartamento en el año 1975. Empezó siendo una consultoría y posteriormente pasó a ser una gestora de inversión. Tal fue su buena reputación que tenía como clientes a McDonald's y a Lane Processing, del cual este último era el mayor productor de pollos en la ciudad. McDonald's se puso en contacto con Dalio para preguntarle sobre los precios del pollo, si iban a estar estables con el tiempo. Es por ello que se creó el producto de los Chicken McNuggets. En el año 1981, Dalio sufrió una crisis personal a raíz de que él hacía pública una recesión en los años siguientes. Se equivocó y la economía siguió subiendo como nunca. A raíz de ello, perdió muchos clientes y tuvo que despedir a personal de su empresa. A pesar del fracaso, decidió continuar y no rendirse, ya que en cada fallo hay una lección. Abrió una oficina de Westport en el año 1981 y en 2005 este fondo se convirtió en uno de los más grandes del mundo. Por el año 2017 se calcula que tenía bajo su administración 160.000 millones de dólares para invertir. A los pocos años de abrir su oficina, Dalio se dio cuenta en el 2007 que podría haber una crisis financiera a nivel mundial, dando lugar a que Dalio y su equipo crearon un documental llamado Cómo funciona la máquina económica, en el cual describe magistralmente cómo funciona el sistema financiero y cuáles son los orígenes de las crisis financieras. No hace falta decir que un año después de su publicación, el sistema financiero reventó, causado por lo de Lehman Brothers y lo de las hipotecas subprime. Posteriormente explicaremos con más detalle en qué consiste este documental y por qué es tan importante entenderlo. Otro de los puntos que veremos a continuación es sobre un libro que publicó Dalio en el 2011, del cual se llama Principios. Este libro contiene toda su filosofía de inversión, la gestión corporativa basada en una vida de observación, análisis y aplicación a través de empresa. Explicaremos sus puntos más fuertes para entender la mentalidad de Ray Dalio, el actual número 26 de Forbes con 18,7 billones con B de dólares. Ray Dalio hizo hace varios años un documental del cual habla sobre cómo funciona el sistema financiero. Vamos a resumirlo de forma breve para que lo entendamos. La economía como la conocemos. We live in strange times. The housing bubble burst. And the rise of inequality. Health is a very big deal. Taxes are a front-rank issue. Blue-collar jobs were lost. Two groups have been left behind. But it's a complicated story. Instead of saying, oh, it's a complicated world, I don't get it, say, all right, let me try to figure this out. Let me make sense of this. Doing
economics requires stepping back from all of the details to say, what is the essential here? What is the story? It's about people. It's not about money. And it ends up being about what people do. Really good economics has a kind of beauty to it. Hacemos está basada en las compras y ventas que hacemos diariamente. Si juntamos todas las transacciones que hacemos en el mundo, se crean. Bueno, muchachos, ya acabo de regresar de la reunión, afortunadamente. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, Bien, profe. bien, profe, Ok. bien. Este hombre sí les ha dado algo interesante sobre Ray Dalio, que es el que hizo este videíto. ¿Ya vieron el video? El que es millonario. Sí, y es uno de los creadores de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Luego hay que, como diría yo, ponerle un poquito de cuidado a ver qué es lo que dice, ¿no? Porque pues por algo es que te está dando esas enseñanzas, ¿cierto? Él dice que precisamente el conocimiento hay que compartirlo y por eso él arma y tiene toda una serie de cursos que inclusive son gratis en internet, ¿no? Para mostrar pues cómo ve él el mundo y qué cosas le han servido pues para sus análisis. Entonces esto puede ser una cosa interesante. Este de Diverdocus está interesante o lo podemos ya dejar. Está interesante. Sí, ok, entonces sigamos, pues son como 20 minuticos más, veamos a ver. 3 factores que mueven la economía. El incremento de la productividad, el ciclo de la deuda a corto plazo y el ciclo de deuda de largo plazo. Explicaremos en breve cómo funciona. La economía está basada en el dinero y el crédito a cambio de mercancías, servicios y activos financieros. El mayor comprador y vendedor es el gobierno central de cada país, del cual accede al crédito mediante un banco central. Este banco central es el responsable de que haya dinero o menos dinero en circulación. El objetivo del Banco Central es regular la inflación mediante la subida y bajadas de tipos de interés. O lo que es lo mismo, el Banco Central puede determinar el precio del dinero mediante la producción de más o menos dinero, o bien incrementándolo o reduciéndolo. Cuanto más dinero produce y presta un Banco Central al gobierno, menos valor tendrá el dinero que poseemos. Otro dato importante es que un Banco Central no presta dinero gratis, sino que incluye un interés del cual será más alto o más bajo según cómo vaya la economía. En Europa, como sabemos, existe una tasa de interés negativa. Y esto se da porque el Banco Central quiere incentivar a los bancos para que presten más dinero a la gente. En cambio, en Estados Unidos, la tasa de interés es del 1,50%. Hasta no hace mucho, el tipo estaba en torno al 2%. Cuando un banco central baja las tasas de interés, esto incentiva a los inversores para invertir en la bolsa de valores. Otra cosa que generan los bancos centrales es que cuando suben las tasas de interés, sube el precio del dinero, con lo cual se toman menos préstamos. Un dato con el que estamos totalmente de acuerdo con este documental es que a mayor productividad tengamos, mejores resultados económicos podemos obtener. En cambio, si postergamos y nos entra siempre la pereza, entonces nuestro nivel de vida será acorde con lo que vivimos. Es por ello que tiene mucha importancia ser una persona productiva, ya que eleva nuestro poder adquisitivo. Si comparamos la... Con eso que es muy importante. Todo lo que funciona precisamente en el desarrollo de nuestro trabajo, lo que nos genera valor, lo que nosotros generamos valor en el trabajo, se incrementa y se desarrolla si lo hacemos en la búsqueda permanente de la productividad. Muy importante esa palabra, tenemos que ser muy productivos. ¿Qué sería la productividad ahí en ese contexto? Lo podemos asemejar, por ejemplo, a la productividad como a ser más eficientes, ¿cierto? A ser más eficaces, y si uno es
eficiente, si uno es eficaz, ¿cierto? A ver, alguien que me diga qué entiende por eficiencia. ¿Qué es ser eficiente? Rápido, activo, que tenga todo listo. Ok, lograr Una persona productiva. ser una persona productiva se asemeja, por eso les digo mucho a eso, pero como están como los términos como contenidos el uno el otro, tenemos que revisar con despacio qué es ser eficaz y qué es ser efectivo, ¿cierto? ¿Qué es ser efectivo? El efectivo normalmente que uno llama es que cumple con las dos condiciones, tanto que es eficiente como que es eficaz. Normalmente la eficacia es el logro de las metas, sin importar la cantidad de recursos que se utilicen pues en el logro de las metas. Luego eso tiene una connotación. Y la eficiencia es lograr cumplir con los objetivos, pero buscando el mayor ahorro posible o con los menores recursos posibles, más bien. Entonces, o con los mismos recursos lograr mucho más. Entonces, eso es ser eficiente, ¿no? O sea, sacar mucho más de lo que está. O sea, como una especie de sinergia que llaman, ¿cierto? La sinergia del trabajo es ser eficiente. Entonces, ahí a veces se juntan un poquito los términos, pero los vamos a ver más en detalle, tanto para administración como para economía. Digamos, hay términos muy semejantes, pero hay que diferenciarlos en eso. Entonces, la lógica de toda la economía es lograr mayores productividades, es decir, ser mucho más eficiente, ser mucho más eficaz, ser mucho más efectivo. Y en la medida en que uno es muy productivo, aumenta la productividad. Por eso uno tiene unas épocas también de alta productividad que llaman, ¿cierto? Cuando uno está en el trabajo muy concentrado, con todo en la cabeza y todas esas cosas, le salen las ideas, fluyen las cosas, es mucho más productivo, ¿no? Es el famoso tema, por ejemplo, de la inspiración muchas veces, ¿no? Es que soy más productivo en ciertas horas de la noche, o soy más productivo temprano, tan pronto me levanto, porque entonces tengo la mente despejada, ¿no? Por ejemplo, para la creación literaria, ¿cierto? Muchas cosas de esas. Hay personas que se inspiran, pero pues es porque tienen esa creatividad, porque tienen esa mayor productividad en ciertas épocas o en ciertos momentos. Entonces, eso es muy importante, porque las economías también, la economía funciona precisamente también buscando esa mayor productividad. O sea, todos buscamos ser mucho más productivos, es decir, que nos rinda, que seamos más eficientes, que nos rinda mucho más el tiempo, ser más productivos con el tiempo, que nos rinda mucho más todo en general, ¿no? Bueno, entonces sigamos con esto. Él está hablando de la productividad. Ray Dalio también habla de la productividad, obviamente, que es muy importante ser productivos, ¿sí? Y a lo largo de nuestra vida tenemos que ser muy productivos. La lógica también de esa productividad y que, pues, ustedes están muy jóvenes, pero la cuestión es que normalmente uno trata de ser muy productivo durante muchos años de su vida, precisamente cotiza, por ejemplo, en términos monetarios para tener una mejor vida o calidad de vida futura. Entonces uno cotiza, ¿cierto?, a los famosos temas de salud, pensión, etcétera, 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 para tener unos ingresos al final ya cuando no puede ser tan productivo en su vida. Entonces, esa es toda también las épocas de productividad a la que me refería ahorita. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes se van a pensionar? ¿Ustedes que están, alguno que me cuente, se están pensionando, piensan que alguna vez se van a pensionar o no? ¿Qué piensan de esa situación, por ejemplo? Es un tema económico, futuro. Pues se dice que nosotros, generación de ahora, no.
Por eso no sé si está de moda todo eso de invierta su dinero en los bitcoins y gane el triple y todo. Y salen gurús como es el de padre rico, padre pobre, que no sirve ni trabajar ni esforzarse así, sino hay que saber cómo invertir, que no guarde el dinero, algo que los bancos no hay una desconfianza en los bancos. ¿Cierto? Sí, es muy cierto. Y hay una situación ahí complicada y más con toda esta pandemia y esto está cambiando la forma de pensar de muchas personas también, ¿no? Fíjense que los temas inmobiliarios, pues, en este momento, para muchos, pues, puede seguir funcionando, pero, por ejemplo, los que tenían locales en arriendo y que hay muchos que se los están devolviendo, pues no es un tema ahorita. ¿Por qué? Porque está cambiando la economía, está cambiando la forma en que la gente está haciendo los negocios. Entonces ya tener un lugar físico como tal muchas veces no es tan necesario. En ciertos negocios, en otros obviamente que sí, pero en muchos negocios la gente está diciendo no, seguimos con teletrabajo, es mucho más, o sea, hay empresas que se ahorran con el teletrabajo, se han dado cuenta que se ahorran, ¿qué? Agua, luz, teléfonos, porque ahora todo este tema pues está desde aquí, ¿no? Desde las casas de cada uno. Con el crédito podemos ver... Desde las casas de cada uno, ¿cierto? Entonces, las empresas en este momento pues están ahorrando eso. ¿Qué tenía, entre comillas, el tema de la empresa? Pues obviamente las sinergias también de lo que se hace cuando se hace trabajo en equipo, pero estas plataformas tecnológicas, ¿cierto? Pues están dando la posibilidad de compartir, de hacer esos trabajos en equipo y cada trabajo mancomunado, pues afortunadamente estas plataformas están dando estas posibilidades de trabajar en equipo, ¿cierto? Entonces, muchas empresas pues sí están cambiando y se están dando cuenta que es mejor el teletrabajo inclusive pues para ahorrar. La cuestión es la supervisión, ¿no? Pero también están saliendo cualquier cantidad de software para controlar precisamente y supervisar que uno esté ahí o no esté ahí, ¿no? Que uno esté trabajando, no esté trabajando, que uno esté en la tónica que debe ser, ¿cierto? Pero eso se ve prácticamente, de todas maneras, en la virtualidad pues se alcanza a percibir muchas cosas. Yo a veces me doy cuenta que ustedes no están poniendo cuidado. Hay algunos que sí ponen mucho cuidado y están ahí pendientes. Hay otros que a veces no ponen tanto cuidado. Bueno, a ver, por ejemplo, Así Lady que no, Barreto. profe, ahí estamos. Ah, bueno, ahí está Andrés poniendo cuidado. Muy bien. Yelixa, a ver en qué está. Yelixa Roja, ¿sí ve que no Profe, está? aquí estoy. Ay, Dios, ¿en qué andamos? Claro que sí, profe, aquí estoy. Bueno, Michelle. No, profe, aquí estoy. Bueno, pues traten de ponerse en cámara cuando hablemos. Bueno, porque afortunadamente pues tenemos esa virtualidad, pero tenemos que vernos, o sea, por lo menos el ver una cara amiga es importante. Por eso yo estoy aquí viéndolos. ¿Ok? Julio Eduardo, ¿sí? Ahí estás. Sí, señor. Ok. Preguntarle eso de las criptomonedas y que invierta y traiga gente, eso sí es viable, eso es como un tipo de pirámide, ¿es bueno o malo? Lo que pasa es que desafortunadamente las criptomonedas han dado para demasiada especulación. Es decir, hay muchas personas que la están utilizando precisamente como pirámides. Entonces, ahí es donde se ha desprestigiado un poquito el tema, lo mismo que hicieron con Forex, o sea, lo de intercambio y compra y venta de monedas. Entonces, ahí son herramientas de inversión. Yo creo firmemente en que una de las, o sea, el Internet pues tiene que tener su propia moneda y las monedas son las criptomonedas, porque son monedas virtuales. Lo que está haciéndose con la nueva tecnología del blockchain, precisamente, que es la del famoso sistema de bloques y de autenticación precisamente
de esos, o esa especie de certificación de muchas personas de las transacciones, que eso es lo que hace el blockchain, ¿cierto? Es una cadena de bloques que todo el mundo valida, o no todo el mundo, pues los que están en esa red validan. Entonces, ese blockchain pues está, digamos, está evolucionando, está volviéndose aún más temas de seguridad, sobre todo de ciberseguridad. Y entonces, en esa misma medida, en la medida en la que sea mucho más seguro transar, no se pueda hackear las cuentas, porque se han hackeado las cuentas en el exterior, una época todas las cuentas de blockchain, perdón, de Bitcoin estuvieron hackeadas, saquearon un pocotón de cuentas. Entonces, en la medida en la que mejore toda la ciberseguridad y que el blockchain sea mucho más abierto, digamos, no solamente a los que manejan esos negocios, yo creo que se masifique, como es todo un proceso de masificación del Bitcoin, se va a volver una moneda viable, como decir otra moneda, como decir el dólar, o decir la libra esterlina, etcétera. Pero falta mucho trecho para eso. Y la mala utilización de cualquier herramienta, ustedes saben que pues lo que hace es perjudicarla en términos de la información. Entonces, uno ahorita percibe la percepción, digamos, del público en general, es que es muy riesgoso invertir porque también fluctúa demasiado. Entonces, yo puedo tener el Bitcoin, haberlo comprado, por decir algo, a $100 Bitcoin, y después sube a $10,000 en unos términos, y después puede volver a bajar a $5, por decir algo. Entonces, lo que hizo uno fue, en unos términos muy rápidos, fue perder $95, y si compró hartos Bitcoins, pues definitivamente pues puede tener una gran pérdida ahí. Pero yo creo que es todo un proceso en el que en la historia nos dirá precisamente que va a ser otra moneda o muchas otras monedas virtuales que se van a utilizar. Es parte de todo un proceso. Por eso te digo, hay que evolucionar con mucha ciberseguridad, evolucionar mucho, obviamente, que no la sigan utilizando para este tipo de cosas. Además, tiene otra connotación los Bitcoins. Los Bitcoins, desafortunadamente, se utilizaron al principio como moneda libre para compra y venta de ilegales. Se compraba armas con eso, se compraba droga con eso, se compraba... Entonces, ese tipo de cosas en las redes negras y en las malas redes, pues, obviamente, populó, y pues ahí es donde está la situación. Pues es diferente pagar con Bitcoin que pagar con efectivo, pero se estaba pagando drogas y cosas de estas con Bitcoin. Otra cosa es el lavado de dinero que están haciendo, o hicieron muchas personas, me imagino que estarán haciendo todavía, utilizando la compra y venta precisamente de los Bitcoins. Ahora, el lavado de dinero y de la corrupción pues es alrededor del mundo, y han utilizado cualquier cantidad de negocios. La problemática pues es el control y poder efectivamente que no se siga utilizando y no se siga haciendo lavado de dinero. Entonces, digamos que ahí hay una serie de situaciones negativas hacia el Bitcoin en este momento que lo hacen muy riesgoso. Yo no invertiría todavía en Bitcoin, estaría esperándome un poquito de tiempo. Ver cómo más evoluciona, qué más ciberseguridades hay, etcétera, etcétera. Más sin embargo, hay personas muy inversionistas, muy fuertes, ¿cierto? Que apuestan duro, que llaman los high bets que llaman. Entonces, pues invierten en Bitcoin y saben cuándo entrar y cuándo salir. Han hecho análisis de esos mercados, lo mismos que compran venta de acciones, y entonces ya es una posibilidad de invertir más. ¿Te respondí más o menos, Julio Eduardo?
Sí, señor, gracias. Ok. Bueno, entonces seguimos acá con este hombre que está como hablando cosas interesantes, ¿cierto? Bueno. Que los resultados de la productividad se dan a largo plazo, mientras que si empleamos la deuda, se crea a corto plazo. Lo que produce la deuda es que podamos consumir mucho más que con nuestros propios recursos, pero la desventaja es que en cierto momento nuestro consumo caerá, porque debemos devolver el dinero más los intereses. Los ciclos económicos cortos duran entre 5 a 10 años, mientras que los largos entre 75 a 100 años. Lo que pasa es que al seguir el mercado de cerca, no podemos ver la tendencia real o el ciclo en el cual nos encontramos. Si basáramos nuestra economía global en una sin deuda y concentrada en la productividad de las personas, entonces no se crearían ciclos de bajadas y subidas. Pero en cambio, si basamos la economía en deuda, como la actual, pues es normal que hayan ciclos de bajadas y subidas en la cotización de los activos financieros. Esto es ventajoso para aquellas personas que saben de dinero y saben invertir, porque pueden tomar cierta ventaja mientras las otras personas están perdiendo cada vez más poder adquisitivo. Como hemos descrito más de una vez, como por ejemplo en el anterior vídeo de Robert Kiyosaki versus Dave Ramsey, la deuda puede ser buena o mala, dependiendo para el uso que se le dé. Si tomamos dinero prestado para producir más bienes y servicios, entonces nuestra deuda puede ser un activo. Es un activo, básicamente. En cambio, si utilizamos ese mismo dinero con fines de consumo, entonces ese dinero es improductivo, con lo cual nos hace perder dinero. Cuando un banco central toma medidas de expansión, entonces el precio del dinero se abarata, a lo que conlleva a que haya más dinero en circulación y que las personas cada vez consuman más. Eso es parte precisamente de uno de los estímulos que se están viendo que pueden suceder próximamente aquí con el Banco de la República, precisamente, que es bajar las tasas de interés interbancaria para que los bancos trasladen esas mismas bajas tasas al público. Se supone que los bancos deberían hacer eso rápidamente. Entonces, pero parece ser, pues eso es lo que están discutiendo en estas precisas épocas, si se va a dar esa baja tasa, si la economía lo requiere, que efectivamente se está hablando de que para estimular precisamente el crédito, de nuevo el crédito, para que la gente pues salga de la incertidumbre, salga un poquito del pánico económico que ha habido, de la situación que hay y vuelva a endeudarse. Ojo con eso, porque es crédito, es endeudamiento. Pero a veces esa es la única fórmula planteada, ¿cierto? Para muchos casos, muchas familias, pues que obviamente tienen sus ingresos normales, promedios, y entonces pues esa es la fórmula para adquirir casa, para adquirir un carro, pues es un endeudamiento mientras se va pagando. Entonces es la fórmula de consumir, digamos, para aumentar el consumo. Ojo que las tarjetas de crédito son la madre de ese incremento del consumo. Por eso es que ahora están prácticamente que regalando las tarjetas de crédito para que la gente se endeuda, ¿cierto? Entonces, y llevamos un proceso como de unos casi 2 años que cuando le ofrecen a uno la tarjeta de crédito, ¿cierto? Pues es para aumentar efectivamente el consumo en la economía. Entonces, el crédito que se está dando ahorita y la baja de lo que está planteando desde el gobierno, más que desde el gobierno, desde el Banco de la República, que es la que maneja realmente las tasas de interés interbancario. Entonces, el banco está buscando bajar la tasa de interés para que esa tasa de interés a los bancos, ¿cierto? Del dinero para los bancos sea mucho más barata y a su vez los bancos trasladen al público dinero más económico, o sea, plata, créditos más económicos para que se aumente el consumo, para que la gente tenga liquidez, tenga recursos para comprar, para demandar. Ok.
Eso es lo que él está planteando acá, ¿no? Y lo mismo que plantea Rey Delio, y la que está planteando en la mayoría de las economías en el mundo en este momento para la reactivación económica en cada uno de los países. Hay otras políticas monetarias. Entonces, una es una política monetaria, que también lo plantea Rey Delio, no sé si lo vieron ahí, es obviamente bajar las tasas de interés para mejorar el flujo del dinero. Y la otra es la emisión de dinero. Colombia todavía no está en esa etapa o no ha contemplado la emisión. Ha hecho emisión solamente para reemplazar los billetes viejos y dañados. Eso sí se hace una emisión promedio constante, anual, dependiendo cómo esté el circulante. El circulante es el dinero. Y pues por eso a veces vemos billetes nuevos. Últimamente hemos visto billetes nuevos de 50.000. También están saliendo más los billetes de 100.000, ¿cierto? Pero eso Pero porque uno no ve circular los de 100.000 como si ya no existieran, pero están. Pero están como un poco acaparados, ¿cierto? Están como acaparados, tal vez. Lo que más se ve es el billete de 50.000, ¿cierto? Ese es el rey. Pero también se ven moneditas de 1.000, ¿cierto? Nuevas. Están volviendo a circular. Es también procesos de acaparamiento y también procesos en cierta forma, de contención monetaria que llaman. Entonces, a veces los bancos retienen ciertos tipos de denominación. Y a veces cuando ya ha circulado, pues vuelven a sacar los billetes de 100.000. Hace como unos, tal vez 4 o 5 meses, volvieron a empezar a circular varios billetes de 100.000. Varios volvieron a reaparecer un poquito, precisamente por la situación, ¿no? Entonces, y la otra es lo que les estaba contando, que entonces primero es las tasas de interés y la otra es la emisión de moneda, que eso fue lo que acaba de hacer Estados Unidos. Estados Unidos, Donald Trump ordenó a la Reserva Federal de los Estados Unidos hacer una impresión masiva de dólares para inundar la economía, para tratar de equilibrar precisamente la improductividad de la situación debido a la salubridad pública. Entonces, lo que hizo fue emitir moneda, emitió casi 300.000 millones de dólares, lo que quiere decir que puso a circular un pocotón de dinero para que la gente tuviera esa posibilidad. Obviamente, no dejó, o sea, es un manejo diferente de la economía, ¿cierto? No hubo confinamiento específico como tal. Y la gente le ha criticado muchísimo eso. Eso inclusive puede repercutir a tal grado. Fíjate que todos los temas de análisis de vida y económico pueden tener unas repercusiones políticas muy fuertes y viceversa, ¿no? De un lado para el otro. Cualquier repercusión política, cualquier acto político también tiene una repercusión económica y en la vida de los ciudadanos. Es de doble vía. Entonces, ahí Donald Trump es posible que al paso que va y con todo lo que ha pasado, etcétera, etcétera, y digamos el mal manejo de lo que ha hecho en este momento, le vayan a cobrar factura en la reelección. Es posible que no lo reelijan. Ahorita en las elecciones de noviembre. Bueno, entonces hay cosas hasta de ese nivel. La economía influye en todo. Y como les digo, hay muchas cosas de doble vía. Hay muchas, la política también, cualquier cosa que pase en política obviamente repercute también en la economía. Entonces es muy sensible, es una situación muy sensible. La economía está siempre muy bombardeada pues por tantísimas cosas. Y ese es el análisis que hace precisamente la economía, de cómo tomamos decisiones, de cómo crecen las familias, cómo crecen los ingresos, de cómo crecen los países en general, ¿no? Por eso el famoso Producto Interno Bruto, que es el indicador de crecimiento de la economía de cada uno de los países y del mundo.
Para las personas que saben de inversión, esto supone ganancias a los que invierten, debido a que las empresas generarán más beneficios por el aumento del consumo de la gente. A lo que conlleva esto es que haya un momento en el cual el gasto sea superior a los bienes y servicios disponibles, con lo cual esto tiende a subir los precios de las cosas. Este efecto se llama inflación y es lo que todo banco central regula para evitar precios desmesurados. Es por ello que cada cierto tiempo los bancos centrales regulan la tasa de interés o el precio del dinero, subiendo o bajando los tipos de interés. Ahora, cuando hay más productos y servicios y cada vez hay menos gente que compra, se crea un abaratamiento en los precios, dando como consecuencia el efecto deflación, y posteriormente entrando en una recesión. Entonces, ojo, hay inflación, hay deflación, o sea, inflación, como su nombre lo indica, inflado de precios, o sea, suben los precios, pero también puede haber momentos de deflación, donde bajan los precios. Y bajan los precios, ¿por qué? Porque normalmente es lo que se llama la sobreoferta. Cuando hay sobreoferta en los diferentes mercados, pues bajan los precios y empiezan a verse, bueno, ahí se podría ver también, por ejemplo, las famosas promociones, ¿cierto? Cuando como llaman los famosos temas de remate. Pero en este caso es porque la economía está en procesos difíciles. Lo grave que se da en las crisis normalmente, y hay crisis muy graves, es que se da procesos de inflación y procesos de desempleo, que es lo que está pasando en la mayoría de las crisis de los diferentes países. Entonces, el tejido empresarial descompuesto que no es apoyado muchas veces y que desafortunadamente por la salubridad, pues hay un miedo a salir a trabajar, inclusive de una época, pues primero fue por reglamentación estatal, es decir, pues por un tema de salubridad pública que obviamente había que controlar, y esas son las normas que se dieron inicialmente desde el gobierno, desde el Estado, y pasando pues obviamente por los municipios, las alcaldías, y por eso cada alcaldía, o sea, los decretos que pone cada alcalde, pues es obviamente en coordinación, entre comillas, con el permiso del gobierno central, ¿cierto? Eso no es que cada alcalde se le ocurrió hacer las cosas, no. Pues lo que pasa es que la alcaldía aquí en Bogotá es un poco sui generis también, pues porque es de la capital y es de la mayor cantidad de población, digamos, capitalina y de Colombia, pues entonces, y había que contener esta situación, pues de forma especial. Entonces, hay gente que critica para todos lados, ¿no? Tanto que uno lo está haciendo mal, que el otro lo está haciendo bien, que la alcaldesa lo está haciendo bien, que la alcaldesa lo está haciendo mal, que etcétera, etcétera. O sea, hay detractores de todo, lo que se hace bien o lo que se hace mal, y no vamos a entrar en esa polarización política, no nos interesa. Más sin embargo, lo que sí podemos mirar, pues analizar, es que todo esto ha tenido implicación económica, obviamente, ha habido y está acrecentando la crisis. Es decir, la crisis, sobre todo con la pandemia, pues ha hecho que la economía baje en su demanda, hayamos perdido, estamos en el último trimestre, un decrecimiento del Producto Interno Bruto del país del menos 15%. Entonces, en el largo plazo va a ser una implicación muy grande. La economía tiene que reactivarse si no queremos morirnos de hambre, como dicen, si no queremos seguir perdiendo más empleos. Entonces tiene que reactivarse la economía. Y la reactivación de la economía se da precisamente con este tipo de cosas, dejando el confinamiento, pero pues era importante hacer este confinamiento pues para poder contener los temas de salubridad, y que existiera la posibilidad de controlar un poquito más los brotes, porque si no se hubiera colapsado el sistema de salud totalmente, que eso fue lo que pasó realmente en España y en
en Italia, ¿no? Bueno, y en cierta forma en Estados Unidos, más sin embargo Estados Unidos sí tiene muchísimos hospitales, sí tiene una gran capacidad hospitalaria, y pues sí tienen, sí han tenido muchos brotes, pero los han podido, digamos, hospitalizar y han podido manejar el tema. A nosotros nos hacían falta inclusive, y nos hizo falta, este tiempo sirvió precisamente para adecuar más UCIs, para poder tener más salas de atención precisamente intensiva, de las unidades de cuidados intensivos. Y hay mucha gente que dice pues, que afortunadamente se hizo en estos tiempos para que no se hubiera colapsado el sistema. Entonces, como les digo, hay de todo, tanto buenas opiniones como malas opiniones, como detractores, ¿cierto? De todas las políticas, de todo lo que hace. Pero la realidad es que todo tiene una implicación económica. Todo lo que se ha hecho tiene implicaciones económicas, y lo que tenemos que hacer en este momento es obviamente tratar de reactivar la economía, salir de nuevo a trabajar, salir de nuevo a consumir. ¿Para qué trabajamos nosotros? ¿Para qué trabaja el ser humano? A ver. Para Para producir subsistir. riqueza, profe, poder sobrevivir y supervivir. Exacto, y poder precisamente generar ingresos, ¿cierto? Entonces, Pero hay muchos que no trabajan ni ganan como los políticos, no hacen nada, pero... Sí. Desafortunadamente, pero es que fíjese que hay un tema económico también. Nosotros los tenemos, yo digo, muy mal acostumbrados, o nos tienen muy mal acostumbrados, y la política es perversa en ese sentido, porque por un plato vendemos nuestro voto por un plato de arroz, de sopas, de un día. Hay cosas que eso no se hace, no se debe hacer. Yo sé que la pobreza es complicada y difícil, pero es que ahí donde estamos eligiendo a personas que nos están comprando el voto. Son personas, si están comprando el voto es porque quieren llegar allá a robarse el Estado. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer con la famosa democracia. O sea, y con el famoso voto, la oportunidad democrática de votar, es elegir a quien realmente sirva y que no vaya a robarse el Estado. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Porque si no, seguimos en el mismo ciclo vicioso, en el que estamos, la gran mayoría se venden ese voto por 50,000, 100,000 pesos o por lo que sea, y no estamos eligiendo a las personas que realmente deben estar en el Estado para dirigirlo y para hacerlo grande y para que nos sirva a todos los ciudadanos, no que se roben, porque es que la corrupción es el mal más grande del mundo, es el que más genera pobreza. O sea, está comprobado, y por Transparencia Internacional, todas las cifras, las estadísticas, que en los países donde hay más corrupción, hay más pobreza. Así de sencillo. ¿Por qué hay más pobreza? Pues, y inclusive pobreza absoluta. Pues porque, y inclusive en Estados Unidos se está dando que hay pobreza. Ya los famosos homeless está creciendo precisamente por los grados de corrupción que hay en muchas cosas. Entonces, y empezando pues por el Estado. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer con conciencia social, con conciencia democrática, es elegir realmente a las personas que deben estar allá, por convicción, no por venta de votos, ni por excesos de miedo, ni de ideologías tampoco, ideologías del otro lado. No, es con lo que veamos que esas personas realmente sirven y van a ayudarnos y van a cambiar las cosas. Pero pues para bien. Entonces ahí hay que mirar un poquito ese tema democrático de saber a quién elegir. Nosotros tenemos esa capacidad, tenemos ese poder, un poder de elección. Cuando dejamos de votar, estamos dejando que otros decidan por nosotros. Esa es la otra problemática en Colombia. Digamos, la ausencia de voto, es decir,
la gente no sale a votar. Entonces, ahí es donde está la primera situación complicada. Juan Carlos, ¿cuánto tiempo se demora que está el administrador? 20 minutos. Entonces, la situación es que nosotros tenemos el poder de elección y no salimos a votar. Entonces, dejamos que otros decidan por nosotros. Ahí es donde está también otro problema grave. Tenemos que ejercer el derecho democrático, salir a votar, votar por quien nosotros creemos realmente, y ahí estamos buscando cambiar el mundo. Con nuestro voto realmente deberíamos cambiar el mundo. Hay muchas personas que dicen, no, yo para qué voto, allá ya está todo elegido, eso ya está todo hecho, eso ya está todo cuadrado. No, ahí es donde estamos perdiendo precisamente nuestro derecho. Hay que salir a votar y decir, yo quiero votar por esta persona y este es mi voto, ¿sí? Esa es la democracia, hay que hacerlo. Cuando dejamos que otros somos apáticos a ese tema, pues efectivamente otros eligen por nosotros y sigue lo mismo. Ahí es donde tenemos que buscar la forma de cambiar las cosas, ¿cierto? La revolución es democrática, pero ir ejerciendo el derecho del voto que tenemos, ejerciendo nuestra democracia. Importante tener eso en cuenta. Bueno. Veamos otros 5 minuticos de este. A ver cómo va. Las consecuencias de una recesión son las siguientes: recortes en gastos, reducción de la deuda, con reestructuraciones, una redistribución de riqueza entre ricos y pobres y más impresión de dinero. Cuando se produce este proceso, los gobiernos no pueden recaudar los suficientes impuestos como para mantener a la gente. Y es por ello que entra en una etapa de déficit, que un país gasta más de lo que ingresa. Las soluciones a ello conllevan a una subida de impuestos. Fíjense lo que está pasando, y eso es lo que está pasando en este momento. Se está aumentando el gasto público y para cubrir ese gasto público se está endeudando más el país. Entonces, la famosa regla fiscal que todo el mundo habla de que no se debe endeudar más del 30% o el 35% del Producto Interno Bruto. Entonces, está dándose a niveles inclusive del 50% y puede llegar al endeudamiento del 60% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, eso es grave porque la economía, para pagar eso a futuro, pues nos va a tocar también, como dicen, meternos más la mano al drill, pagando más impuestos a futuro, eventualmente, con las famosas reformas tributarias, o empobreciéndonos mucho más también, precisamente para pagar la deuda. Entonces, esa es la situación compleja que dan las crisis. ¿De acuerdo? A lo que dicen los chinos. Los chinos dicen, hombre, en una crisis lo que hay es una oportunidad. Hay una oportunidad para estar mejor o para estar peor también. Entonces hay que saber tomar las crisis, ¿no? Hay que saber manejar las crisis a todo nivel, hay que saberlas manejar y sobre todo a nivel económico. O a pedir más dinero prestado. Por eso los gobiernos piden más dinero prestado al Banco Central, ya que con ese dinero se invierte en activos financieros, bonos. A la conclusión que llega Rey Dalio sobre estos sucesos son estas tres cosas. 1. Que la deuda no crezca más rápido que los ingresos que generamos. Importantes son las conclusiones. Son las 3 conclusiones al final. ¿Alguien anotó las 3 conclusiones al final del video? ¿Alguien que me diga? Solo esta primera, la deuda no crezca más rápido. Muy bien, que la deuda no crezca más rápido que los ingresos. Que los ingresos. Muy bien. ¿Por qué será eso? Que la deuda no crezca más rápido que los ingresos. ¿Qué análisis podemos hacer ahí? Yelixa Rojas, a ver, ¿qué dices?
Yelixa. Yelixa no está. Me va a tocar ponerle falla. Pero, profe, Yelixa no anda. José García, ¿qué opinas de eso? Que José. la deuda no puede crecer más grande que los ingresos, ¿cierto? Sí, ¿por qué será? ¿Qué creerías tú así de sentido común? ¿Qué crees? Si crecen más las deudas que lo que yo recibo, ¿en qué estoy? Estoy en una etapa de, Pues, profe, eso es un círculo vicioso de decaimiento, porque me toca ¿cierto? endeudar más para pagar esas deudas. Es improductivo. Es totalmente improductivo. Entonces, ¿tengo que seguir endeudándome? No, precisamente lo que tengo que hacer es atajar las deudas, como dicen, ¿no? Apretarme el cinturón en lo que tengamos que apretarnos para que las deudas podamos pagarlas con los ingresos que tenemos. En primera instancia. En otra instancia es tratar de endeudarnos lo menos posible para que nuestros ingresos no se vayan solo a pagar deuda, sino que tengamos para el ocio, para ahorrar, para invertir, ¿cierto? Entonces, la otra contraposición a eso es que eso es lo que hacen los empresarios normalmente, es buscar obtener mayores ingresos, ¿cierto? Mayores ingresos, mayores ventas, mayor comercialización, más productos, crecer empresarialmente. Entonces, ¿para qué crecen las empresas? Para tener más ingresos, ¿cierto? Y en la medida en que tienen más ingresos, normalmente, dado que no siempre se da, la mayoría que, en la medida en que la que sea mayores ingresos, puede haber mayores utilidades o beneficios, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues debe haber una especie de equilibrio entre eso, por lo menos al principio, en las economías, si estamos hablando de economía de un país, ¿no? Entonces, no hay que buscar endeudarse tanto. Por eso, ahorita los préstamos que ofreció el Fondo Monetario Internacional a todos los países, ¿sí? Pues es algo importante porque muchos países lo necesitan, pero Colombia particularmente no ha entrado en ese tema, todavía no, porque de todas maneras hay un gran endeudamiento, el endeudamiento público es alto. Entonces, como les digo, puede llegar inclusive al 50-60% si, al ritmo que vamos. Entonces, lo que necesitamos es controlar ese endeudamiento. Eso es lo que se necesita y por eso es importante que no haya aceptado el empréstito del Fondo Monetario Internacional en estos momentos. Ok, entonces, el primero es ese. ¿Alguien sabe el segundo? Hacer todo lo posible para aumentar la productividad. Hacer todo posible aumentar la productividad. Muy bien. también tengo, profe, el ingreso no crezca más que la productividad. Exacto. Que el ingreso o que la deuda. Que el ingreso no crezca más que Ok. la productividad. Ok, sí. Que lo que querría decir es que debemos ser mucho más productivos, ¿cierto? Acorde con nuestros ingresos. Si realmente en el fondo deberíamos ser mucho más productivos. Pero bueno, sigamos. Veamos estos 3 punticos. El exceso puede acabar con nosotros. 2. Que los ingresos no crezcan más rápido que la productividad. Que los ingresos no crezcan más rápido que la productividad. Lo que quiere decir es que debemos ser mucho más productivos. O sea, en la medida en la que tengamos esos ingresos, volver a ser mucho más productivos. ¿Por qué? O sea, utilizar mucho mejor los recursos, ser más productivos. Utilizar esos ingresos para ser aún más productivos. Porque en la medida en la que seamos improductivos y crezcan más los ingresos, se generan las famosas burbujas. Y son las famosas burbujas económicas, donde no hay real productividad. Entonces tenemos que tratar de ser
productivos, es lo que llaman el famoso tema de la creación de valor real. Cuando se dan esas burbujas, cuando hay mucho dinero, se dan las famosas especulaciones de dinero, especulaciones de inmobiliarias, burbujas inmobiliarias. Entonces la gente compra apartamentos que valen, no sé, 300 millones, como tienen dinero, empieza a subir, hay inflación, compran el apartamento en 500 millones, son 600 millones, supongamos el doble. Entonces fíjense que ahí se está comprando porque se tiene el dinero, pero la realidad es que vale solo 300 en ese momento en el mercado, y aún así, como hay exceso de liquidez de dinero, se está creando una burbuja que después se revienta. ¿Cuál es el tema de la burbuja? Eso crece, hasta que ¡pum! Se revienta. Así también pasa en las burbujas económicas. Se revientan. Y lo que pasa con la burbuja es que se empieza a desaparecer. O sea, pérdida exacta de todo el valor. Pérdida del valor. Porque esto puede hacernos no competitivos. Pero entonces habla de eso, nos puede hacer no competitivos. Para ser competitivos tenemos que hacer que esos ingresos sean más productivos cada vez más y poder seguir compitiendo en los mercados, compitiendo como país. Entonces, no generar burbujas. 3. Hacer todo lo posible para aumentar nuestra productividad. Esa es la tercera, muy bien. Hacer todo lo posible para aumentar nuestra productividad siempre. Ser mucho más productivos. Lo interesante de esto son esas tres conclusiones. Bueno, ya las dio ahí, ¿cierto? Y bueno, hoy quería pues darles sobre todo ese video es muy interesante, es un brochazo de cómo funciona esta, él lo pone como si fuera una máquina, ¿no? Que de todas maneras tiene una serie de condiciones, leyes y de crisis, oportunidades de acuerdo al ciclo, y uno podría medirse un poquito más en términos económicos y hacer ese análisis económico para saber en qué parte de la curva está y poder salir a flote o entender precisamente qué condición económica está en el país para apuntalarse y crecer a futuro. Entonces, eso es lo más importante, que todo esto les dé herramientas de vida, herramientas económicas, ¿cierto? Para entender qué se debe hacer en un determinado momento, haciendo los análisis respectivos, entendiendo un poquito más la economía del país, de las medidas económicas, por ejemplo, en este momento la reactivación. Entonces, esas son las enseñanzas interesantes de la economía, ¿cierto? Para mejorar nuestra calidad de vida. Mayores ingresos, pero ¿cómo obtenemos esos mayores ingresos? ¿Cómo están el mercado laboral? ¿Cómo está el mercado, digamos, de bienes y servicios? ¿Cómo está el mercado financiero? Y haciendo esos análisis uno puede empezar a mirar cómo evoluciona y hacia qué lado debe apuntalarse, como dicen, ¿no? Bueno, ¿cuántos estamos aquí? Vamos a llamar rápidamente a lista de nuevo. Entonces, Juan Pablo alcanzó a entrar de nuevo, ¿no? Juan Pablo. Sí, profe, ya estoy aquí. Ok, listo. Muy bien. Juan Andrés Díaz. Presente, profe. Ok, gracias. Johan Sebastián Flores. Presente, profe. Ok, gracias. Jason Fuentes, ¿qué pasó? Jason Fuentes no alcanzó a llegar. Bueno. José Luis García. Presente. José Luis sí llegó, ¿sí o no? Muy bien. Ok, José Luis llegó. Jefferson Alexander Rodríguez. Sí, profe, acá. Ok, muy bien, gracias.
Jason Fernández Sierra. Jason. Presente, profe. Ok, gracias. Yelixa Rojas. Presente, profe. Ok. Denny Juliet. Presente, profe. Ok, muy bien. Judy Carolina Duarte. Y profe, acá estoy. Ahí estás, muy bien, gracias. Girley Alexandra Guerrero. Aquí, profe. Ah, sí, ok, ahí estás, muy bien, gracias. María Paula Herrera. María Paula, ¿si no alcanzó a llegar? Ok. Jorge Jason Jaimes. Presente, profe. Vale, gracias. Laura Valentina Novoa. Presente, profe. Ok, gracias. Julio Eduardo Rojas. Presente. Vale, gracias. Jacqueline Romaña. Presente. Ok, gracias. Y Michelle Daniel Ortega. Presente, profe. Ok. Y Lady Johanna. Presente, profe. Vale, listo. Bueno, muchachos, espero que este videito les haya abierto un poquito la mente sobre cómo es este tema de la economía, pero vamos a analizarlo también algunos pedacitos más en detalle. Les recomiendo este fin de semana para que vayamos mirando. Hay unas películas de economía muy interesantes. A mí me gusta más el tema lúdico, muchas veces para aprender cosas, ¿no? Hay una película que me pareció muy interesante, precisamente sobre el tema que tiene que ver con todo lo que está pasando en este momento, pero es un tema hasta histórico y de la vida real. Se llama El Banquero, pero no sé si está todavía en redes o está en YouTube. Se llama El Banquero, que habla sobre cómo unos par de negros de los Estados Unidos que tenían, bueno, se volvieron millonarios a raíz de compraban bienes inmuebles y los arrendaban y entonces era la renta como tal. Entonces puede ser interesante eso para que lo analicen. Hay otra película, no sé si, o sea, por eso les digo que no sé si esa, sobre esa se llama la de McDonald's, no sé si la han visto, la del creador de McDonald's, de la franquicia McDonald's. No, Raúl que rompe algo. Ah, sí, esas películas muy bonitas, chévere. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hermosa. Creo que se llama ¿El emprendedor es? ¿Cómo se llama? Emprendedor. O sea, algo así. Sí, creo que todavía está en Netflix, no sé. El fundador, perdón, se llama El Fundador. Sí. Entonces, traten de verla y hacemos un análisis un poquito interesante de las cosas interesantes, pero desde el punto de vista económico, porque pues obviamente todo tiene su visión, pero entonces la vemos como desde el punto Hambre de de vista... poder, pues. Puede ser que esté en españolete. Hambre de poder. McDonald's. Exacto, muy bien. Entonces traten de verla este fin de semana y charlamos un poquito de eso el lunes. Bueno, desde el punto de vista económico, véanlo desde el punto de vista económico, ¿vale? Hágale pues, profe. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Hasta Luego, luego. profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias a todos, gracias.